Noticias Monumental a profundidad. Este fin de semana, el Ministerio de Justicia le cambió las tobilleras electrónicas a decenas de privados de libertad. Lo hicieron, de hecho, en la acera del Ministerio de Justicia, y muy extrañados de que se los cambiara. ¿Por qué? Porque según la ley, solo un juez puede establecer el perímetro y el dispositivo que utilizan. Ante esta situación que dio a conocer Diario Extra, yo le pedí a don Boris Molina, que es el abogado de la empresa que es la proveedora de estas tobilleras electrónicas, CESA, que nos acompañara unos minutos esta mañana. Don Boris, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, don Randall, y a toda la audiencia de Noticias Monumental. Siempre muy honrado de estar con ustedes compartiendo. Muchas gracias, don Boris. ¿Por qué es malo que le cambien las tobilleras a decenas de privados de libertad? Bueno, es que en el artículo 1 de esta ley 9271, que es la que regula específicamente el tema de estos dispositivos electrónicos, dice claramente que el juez penal o el juez de la ejecución de la pena, según corresponda, determinará el ámbito de movilización de la persona que utilizará o usará el mecanismo. Eso quiere decir que el Ministerio de Justicia, si no tuviese este permiso, esta autorización por parte de cada juez, porque recordemos, Randall, que cada usuario que usa este servicio tiene una condena específica, tiene una sentencia que es la que determina cuál es el ámbito de movilización. En esa tesis, únicamente el juez de ejecución de la pena o el juez correspondiente son los que tienen que establecer esos parámetros, ese rango, ese ámbito de movilización para esa persona en específico. Entonces tendría que tener el Ministerio de Justicia, en este caso, la orden de todos y cada uno de esos jueces, conforme a nuestro criterio, para poder hacer los cambios que ha hecho. Yo no sé si los tiene, don Randall, porque el problema es que con ese silencio siniestro que ha mantenido tanto la SPH como el Ministerio de Justicia, no podemos saber nunca qué es lo que se piensan, cuáles son los fundamentos de las acciones que hacen. Ellos se niegan completamente a dar declaraciones sobre este tema y dicen que los darán cuando pase la pandemia. Entonces, imagínense, de aquí a que pase eso, perfectamente, cualquiera de estas personas, Randall, que ya lo decía usted bien, el Diario Extra publicó una fotografía donde se ve que están en las aceras y no están guardando ningún tipo de distanciamiento social. O sea, por un lado, el gobierno establece unas medidas obligatorias sobre cuál es el comportamiento de la ciudadanía en época del COVID-19, y por otro lado, el mismo gobierno, a través de otras de sus instituciones, en este caso el Ministerio de Justicia, se brinca esas disposiciones, esas órdenes del Ministerio de Salud, y tiene a toda esta gente ahí sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de medida, y eso definitivamente, Randall, es alarmante, es preocupante. Tanto es así que el Diario Extra reacciona por las llamadas de los vecinos del Viceministerio de Justicia, que se asustaron cuando vieron que había un montón de gente ahí con las tobilleras y todo, y un desplazamiento policial. Entonces, eso es bastante preocupante, y sobre todo que se hace en el marco dentro de lo que nosotros hemos visto, porque como les repito, no sabemos si existe algún tipo de autorización para eso, pero desde nuestra perspectiva eso es arbitrariedad pura. Lo han hecho simplemente porque decidieron y tomaron la decisión de hacerlo, se pusieron de acuerdo entre el Ministerio de Justicia y la SPH y ese nuevo proveedor que estaría infiltrándose en medio de un contrato que está establecido ya entre la SPH y CESA y que culmina hasta el 23 de mayo, pero a ellos les importó absolutamente nada de esta situación y atropelladamente empezaron a hacer los cambios como si el contrato con CESA ya hubiese terminado. Don pero Boris, eso no es lo... don Boris, pero permítame entender los tres cuestionamientos. Vamos a ver. Hay uno que es penal, que es el juez el que puede autorizar el cambio de tobilleras. Ese es su cuestionamiento número uno. No lo puede hacer justicia como tal. Ese es el principal, claro. Ok, cuestionamiento número dos. Estamos en media pandemia y todos estaban ahí en la acera mientras les cambiaban la tobillera. Ese es el cuestionamiento 2. Y ese, digamos, Randall, que va acompañado de otro aditamento. No sabemos de dónde vienen estas personas. Si alguna de estas personas en el trayecto desde donde estaba, conforme a la sentencia, destinado para que tuviese su movilización, alguna de estas personas le pasa algo en el camino, ¿quién es el responsable, Randall? Además, ¿cuáles fueron las medidas para que esa persona se trasladara hacia ese lugar y quién lo estaba recibiendo? Entonces, no es únicamente el hecho que estuvieran en la acera,
sino todo lo que está alrededor del tema, ¿verdad? Que tiene que ver con un tema de salud, no solo para el usuario, sino para sus familias, para los vecinos y para la población en general. Don Boris, el cuestionamiento 3. El 23 de mayo, es decir, la otra semana se le vence el contrato a CESA. Las tobilleras que le estaban poniendo, las nuevas que le estaban poniendo a estos privados de libertad, ¿eran tobilleras de ustedes o eran tobilleras de otro proveedor? No, las tobilleras de otro proveedor, definitivamente, que ese cuestionamiento no solo tiene, Randall, un cuestionamiento desde el punto de vista contractual, sino también del ejercicio de la función pública. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Justicia no ha dado ninguna justificación del por qué se está haciendo esto. O sea, ¿cuál es la justificación técnica para que cambien esos dispositivos? Entonces, al no tener esa justificación técnica, al no haberla dado y al haber atropelladamente la SPH cambiado a su proveedor, no solamente están incumpliendo con una cuestión contractual, sino que también en el ejercicio de la función pública se están extralimitando, están desde nuestro punto de vista malgastando los fondos públicos. ¿Por qué? Porque si usted no justifica por qué está haciendo el cambio y agarra un dispositivo que está funcionando perfectamente y lo desecha porque no pueden utilizarlo para ninguna otra cosa, entonces usted está jugando con los fondos públicos y eso es muy peligroso. Don Boris, finalmente, se acabó la diplomacia ya entre ustedes y justicia. ¿Van a demandar a justicia por incumplir el contrato? Completa y absolutamente no. En el caso contractual, Randall, sería a la SPH, que ha sido el responsable del incumplimiento contractual. Pero creo que a la señora ministra de Justicia y algunos funcionarios que están ahí, bueno, creo no, de hecho, estamos elaborando ya las acciones legales correspondientes. Me parece que hay un incumplimiento total al deber de probidad en algunos de estos funcionarios y entonces yo diría lo más en las próximas 48 horas ya vamos a tener esas acciones listas y en cuanto las tengamos de manera concreta obviamente las vamos a informar al público, pero sí creemos que ya se acabó la diplomacia completamente. Ha sido un irrespeto absoluto de estos funcionarios públicos. Me parece que se han investido de una arrogancia, de una prepotencia que no lucen la función pública, porque su silencio, repito, es siniestro. Han callado de una forma tan absoluta que eso hace que se puedan pensar un montón de cosas sobre la situación que está alrededor y simple y sencillamente son imperdonables para una persona que está en la función pública y que está obligada a rendir cuentas a la ciudadanía. Es que no le hemos pedido nada extraño, don Randall, no le hemos pedido nada ilegal, no hemos hecho ninguna solicitud que sea ilícita, ilegal, inadecuada, no. Han sido las cosas más sencillas del mundo, o sea, que le digan a la gente cuál es el trasfondo que hay detrás de este cambio. ¿Por qué? Si está funcionando una tecnología que don Alan Benavides Vilches alababa hace escasos 6 o 7 meses, ahora resulta que esa tecnología la están cambiando sin ninguna justificación. ¿Por qué si antes se dieron informes técnicos por parte del departamento correspondiente, el Ministerio de Justicia, hoy no conocemos esos informes? Entonces, esas preguntas que no han sido contestadas nos dan a nosotros todo el derecho de cuestionarlos públicamente. Y si no les gusta, lo sentimos mucho. Están en la función pública y tienen que aguantar cada palo su vela. Don Boris, muchas gracias por estos minutos, son las 12:01. Yo quiero contarles que yo esta mañana le pedí a don Otto Vargas, que es el encargado de prensa del Ministerio de Justicia, que por favor nos explicara oficialmente, podría ser incluso por escrito, la decisión de las acciones que se tomaron este fin de semana, pero hasta esta hora no tenemos ninguna respuesta del Ministerio de Justicia. Don Boris, muchas gracias, que le vaya muy bien. Gracias, don Randall, que Dios me lo bendiga, un gran abrazo. Gracias, don Boris, gracias a don Boris Molina.